9:06, tiempo para hablar de demografía en esas carteras a largo plazo. Nos acompaña Ana Carrizo, Senior Sales Manager en Fidelity International. Bienvenida, Ana. Hola, buenos días. Bienvenida, Ana, a esta sección de megatendencias que abrimos además con especial éxito en la anterior ocasión mirando a la tecnología. Ahora es un tema tan apasionante o más que la tecnología en este segundo programa que hacemos en colaboración con Fidelity para ver por dónde van esas megatendencias y por dónde el inversor puede mirar, donde puede ver la rentabilidad de sus carteras. En el programa anterior, como decía, hablábamos de tecnología, hoy vamos a hablar de demografía. ¿Qué significa demografía en el ámbito de la inversión? Pues mira, por resumírtelo de forma muy sencilla, yo te diría que es que cada vez vivimos más años, cada vez vivimos mejor y que además cada vez somos más. Y claro, los efectos de todo eso pues acaba teniendo también sus repercusiones en el mundo de las finanzas, claro. Si te parece, vamos a ver algunas cifras destacadas y entramos Perfecto. enseguida en el análisis con este vídeo. Miren. En 1950, las personas de 80 años podían esperar vivir otros 5 años de media. En 2100, las proyecciones indican que vivirán entre 10 y 15 años más, es decir, hasta una media de 90-95 años. La tasa de fertilidad cae y en los últimos 20 años, la media de edad de las madres británicas ha pasado de 24 a 32 años, subiendo a 35 años en la próxima década, y alterando la estructura de la pirámide poblacional de manera significativa. En 2050 habrá 2.000 millones de personas de más de 60 años en países en desarrollo, un 25% más que ahora. Y esto hará aumentar las tasas de dependencia, el número de personas de más de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años. A la vez que aumentará la economía de plata, el creciente poder adquisitivo de la gente mayor, un mercado de varios billones de dólares. El envejecimiento demográfico ofrece múltiples retos y oportunidades en diferentes sectores de inversión. Presentamos la megatendencia demográfica. Como ven, muchos datos muy reveladores. Vamos a analizarlos para entender mejor lo que implican. Lo primero de todo, entiendo que los cambios demográficos, y viendo además todos esos datos, cómo se van moviendo a lo largo de las próximas décadas, son muy lentos, ¿no? Sí, efectivamente, las tendencias demográficas es algo que se mueve despacio, al contrario, por ejemplo, que los ciclos macroeconómicos o incluso el sentimiento del inversor, ¿no? Que suelen ser mucho más cortoplacistas, varían más en el corto plazo. Y sin embargo, pues esos cambios demográficos pues se aprecian mucho más cuanto mayor sea el plazo de tiempo. Y eso es posiblemente el motivo por el cual pues sus efectos cumulativos pues acaban por no siempre verse reflejados en el día a día de los mercados. Me he quedado con una frase anterior que has dicho, que me sigue resonando en la cabeza y que resume muy bien todo este movimiento demográfico. Decías, cada vez vivimos más, con mejor calidad de vida, cada vez somos más. Sí, bueno, es que podríamos decir que esos son, digamos, los tres principales motores en el ámbito demográfico, ¿no? Y es que sí, efectivamente, cada vez vivimos más porque también aumenta la esperanza de vida. Cada vez vivimos mejor. Eso es importante. Sí, vivimos mejor también porque también aumenta, ¿no?, la calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque cada vez es mayor el número de personas que entran a formar parte de esa clase media y siempre me refiero a nivel global. Y por último decías también, cada vez somos más. Bueno, eso es básicamente lo que dicen las estadísticas. Es verdad que el 60% de las personas mayores de 60 años bueno, pues ahora mismo están en la región asiática y eso se espera que en la próxima década vengan a ser hasta el 80%, ¿no? Un tema complejísimo que abarca muchísimos temas también de manera interna, pero yo quisiera centrarme hoy en el primero de esos motores, Ana, en eso de que cada vez vivimos más. Sí, a ver, cada vez vivimos más y me gustaría hablar de ello, pero además por el tema del envejecimiento de la población, pero teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, la parte de que aumenta la esperanza de vida y por otro lado de que cae la tasa de fertilidad. Fíjate, en 1950 se estimaba que la esperanza de vida media rondaba los 85 años. Bueno, pues en 2100 las proyecciones ya apuntan a que la esperanza media de vida se mueva a los 90-95 años.
¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues varios factores, pero el más obvio es esas mejoras sustanciales, esa mejora exponencial de la sanidad. Y en cuanto a la tasa de la fertilidad, bueno, pues las mujeres que se convertían en madres en el Reino Unido en los últimos 20 años lo hacían entre los 24 y los 32 años, ¿no? Pues fíjate que en la próxima década ya se estima que se convertirán en madres pasados los 35 años. Entonces, claro, si sube la esperanza de vida y baja la tasa de fertilidad, ¿qué nos encontramos? Pues al final acabamos encontrándonos que el grupo poblacional que crece más por franja de edad, digamos, son las personas con más de 60 años. Incluso se estima que para el año 2045 vaya a ser mayor el número, vaya a ser más grande el número de personas con 60 años que aquellas menores de 15 años, ¿no? Todo eso lo que hace es que provoca, bueno, pues una alteración de la estructura poblacional. Eso se ve muy bien en los vídeos, que mira, la estructura de población está cambiando, eso se ve fenomenal. Aquí se recogen cerca de 50 años. Viendo este gráfico, además, viendo estas pirámides poblacionales, pues pasaríamos de una pirámide egipcia a un templo budista, prácticamente. Sí, ¿Eso es en todas las regiones o hay cambios en función de, por ejemplo, Asia, de Oriente Medio? Es decir, ¿todo es igual? Sí, a ver, yo antes hacía alusión también a unas cifras. A ver, yo creo que esto es un fenómeno que se está produciendo a nivel mundial. Antes hacía alusión, ¿no? El 60% a la población en Asia, que es verdad que está la población, bueno, pues mayor de 60 años, hay una gran concentración en esta región, ¿no? Y es muy posible que a medida que pase el tiempo y en las próximas décadas, pues veamos apreciemos cómo ese porcentaje aumenta. Son datos reveladores, son datos impactantes. Entiendo que esto plantea además retos importantes, algunos incluso que ni siquiera tenemos ahora mismo en mente. Sí, bueno, a ver, los datos más relevantes, tasas de dependencia, es lo que llamamos efectivamente la tasa de dependencia. Ese sería un gran reto. La tasa de dependencia lo que hace es expresar la proporción de personas con respecto a la población activa. Es decir, que por cada 100 personas con edades comprendidas entre 20 años y 64 años, que es lo que denominaríamos la población activa, pues cada vez es mayor el número de personas que consideramos dependientes o mayores de 65 años, ¿no? Ese sería precisamente el reto, el aumento de la tasa de dependencia. Entendemos que en ese aumento de la ratio de dependencia y tras este reto se esconden además oportunidades. Sí, bueno, fíjate, todo el tema de la automatización industrial, ¿no? Fíjate, te acabas encontrando países como, por ejemplo, Japón, Alemania, que son dos de los países con una mayor densidad de robots y además con una población activa muy envejecida a nivel mundial, y sin embargo luego te acabas encontrando también países como quizá Francia o Reino Unido, donde la adopción de robots todavía va un poquito más por detrás, pero la población activa también envejece más despacio. Con lo cual, en aquellos países donde hay una mayor automatización y a nivel industrial, lo que se está consiguiendo es básicamente suplir de alguna manera pues esa menor oferta de mano de obra y también pues acabar te permite ahorrar y salvaguardar ahí acabas incurriendo en un ahorro de coste. Bueno, en este entorno la sanidad, que antes lo mencionabas, va a jugar un papel fundamental, uno de los factores importantes. Sí. Habrá también muchas oportunidades ahí, claro. Sí, claramente. A ver, en el mundo de la sanidad ya no solamente los servicios, o sea, no solamente la sanidad en sí, también los equipos médicos, los servicios médicos, todo eso, a medida que nuestros mayores vayan teniendo más edad, también se gastará más, tanto a nivel privado como a nivel público, en sanidad. Y ahí se me ocurren oportunidades, pues fíjate, desde aparatos ortopédicos, audífonos, oftalmología, incluso eso te lleva a las oportunidades a subsectores como por ejemplo el mundo de las mascotas o incluso tratamientos para la belleza, ¿no? Para la piel. Me interesa mucho esta última parte, Ana, porque en un mundo tan audiovisual como el que estamos viendo, tan vinculado a la imagen, a las redes sociales, cada vez habrá mayor interés por cuidarse, por mantenerse mejor, ¿no?
Sí, bueno, claramente, la verdad es que es un ejemplo muy interesante. De hecho, hay una entidad bancaria, creo recordar Lombard Odier, bueno, pues que hizo ya un estudio, un cálculo, en el que se dio cuenta que las mujeres con más de 50 años gastaban mucho más en productos de belleza que las mujeres más jóvenes. Pero no solamente eso, es que además adquiría productos muchísimo más caros, ¿no? Y esto es además una tendencia que se ve reforzada por la constante participación y el aumento de la participación de la mujer en el mundo laboral. Es cada vez gente más mayor, pero con más poder adquisitivo, claro. Sí, eso es lo que denominamos en inglés Silver Economy, o traducido a español la economía de plata, ¿no? Que veíamos al principio en el vídeo, es decir, el aumento del poder adquisitivo. O mejor dicho, son las actividades económicas, productos y servicios, ¿vale?, destinados a cumplir esas necesidades, a ir al encuentro de las necesidades de esas personas de más de 50 años que además tienen un mayor potencial de gasto frente a una población más joven, ¿no? Esto ocurre o aplica sobre todo a los países de la OCDE, donde este segmento ya mueve un mercado de varios miles de millones de dólares, pero si miramos a Asia también vemos que el potencial es brutal, ¿no? Más que en Europa, en Estados Unidos e incluso en América Latina. No esperaba unas cifras tan importantes en esta economía de plata. Sí, bueno, es impresionante. Fíjate, en el Reino Unido, en los últimos años, más del 15% del gasto procede de los mayores de 65 años. Es apenas un ejemplo, pero que te da a entender que efectivamente es una parte muy importante. Me ha quedado en la cabeza esa frase inicial tuya. Y comenzábamos la charla así, hablando de esos tres motores principales. Cada vez vivimos más, cada vez mejor, cada vez somos más. En el siguiente programa me gustaría que habláramos del segundo motor, porque nos ha quedado mucho por hablar, en el que vivimos mejor. No sé si se puede avanzar algún titular de este segundo motor en el que cada vez vivimos mejor, y en ese caso se abren también oportunidades muy importantes. Sí, bueno, no soy muy buena para titulares, pero venga, lo voy a intentar. Mira, yo te diría que hace 10 años la clase media representaba el 23% de la población mundial. Hoy en día ya es el 47%, ¿vale? Es decir, hablamos de 3.600 millones de personas, con lo cual, bueno, pues es más del doble de lo que ocurría hace una década. Ahí lo dejo. Impaciente estoy ya. Bueno, fenomenal.